Bienvenidos a Historias de Pánico. Antes de comenzar me gustaría saber desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Prepárate para el terror y sube el volumen. Comenzamos. La Ouija en la cisterna. Testimonio real, Veracruz, 2011. Me llamo Javier y lo que voy a contar ocurrió en el verano del 2011, en una casa vieja que pertenecía a la familia de mi amigo Rubén, en las afueras de Veracruz. La vivienda llevaba años abandonada. Era amplia, con muros gruesos y marcas de humedad que parecían ramas extendidas en cada pasillo. No tenía electricidad y el patio trasero estaba lleno de maleza. Para nosotros, adolescentes que buscaban emociones fuertes, era el sitio perfecto para hacer estupideces. Y vaya que lo hicimos. Una tarde, Rubén nos dijo que había encontrado algo en la bodega de esa casa, una tabla de Ouija guardada en una caja de madera. Parecía antigua. Tenía bordes desgastados y manchas oscuras en la parte trasera. Él estaba convencido de que podríamos intentar jugarla en un lugar potente, según sus palabras. Después de discutir entre bromas dónde hacerlo, alguien mencionó la cisterna vacía que había en el patio. La idea nos emocionó. Era un espacio cerrado, húmedo y profundo. El eco amplificaría cualquier cosa que dijéramos. Éramos 4, Rubén, Miguel, Tadeo y yo. Entrar a la casa siempre imponía. El olor a encierro era lo primero que nos golpeaba. Cada ventana estaba cubierta por tablones. La luz apenas se filtraba en líneas delgadas que cruzaban el polvo. Cruzamos la sala, bajamos por un pasillo lateral y salimos al patio. La tapa metálica de la cisterna estaba oxidada. Tadeo la movió con esfuerzo. Un olor mezclado entre humedad y tierra vieja salió desde abajo. Al apuntar con la linterna, vimos escalones de concreto que bajaban hasta una base circular. El agua hacía años que se había secado, así que solo quedaba un piso áspero, manchado de hongos. Rubén bajó primero. Luego Miguel y Tadeo. Yo descendí al final, asegurándome de que la linterna tuviera suficiente carga. La cisterna absorbía el sonido. Cualquier palabra rebotaba con un eco lento, como si el aire estuviera atrapado desde hace décadas. La temperatura era más fría que afuera. Las paredes, cubiertas de manchas verdosas, parecían respirar. Nos sentamos en círculo. Rubén colocó la tabla en el centro y puso una vela sobre una piedra para iluminar. Miguel tenía un vaso pequeño que serviría como planchette improvisado. Lo limpiamos con la camiseta. Pusimos cada uno un dedo encima. Rubén preguntó quién quería iniciar. Tadeo dijo que él. Se aclaró la garganta y soltó una frase que me hizo reír en silencio. ¿Hay alguien aquí que pueda escucharnos? Nadie habló. Solo escuchamos el eco repetir la pregunta. Pasaron algunos segundos. El vaso permaneció inmóvil. Rubén insistió. Si hay alguien en este lugar, muévete. La vela parpadeó, pero pensé que era normal. El vaso tembló apenas. Tadeo volteó hacia nosotros con una sonrisa nerviosa. ¿Fuiste tú?, preguntó. Nadie respondió. Rubén hizo una tercera pregunta. Esta vez más seria. Dinos tu nombre. El vaso se deslizó hacia la letra S. Luego hacia la O. Luego hacia la I. Rubén lo leyó en voz baja. Soy. Nos miramos. El ambiente cambió. La cisterna parecía más pequeña de lo que era. Tadeo preguntó, ¿eres hombre o mujer? El vaso se movió lento hacia la palabra no. Volvió al centro. Luego se desplazó hacia las letras U, L, T y M, O. Miguel lo leyó, último. Rubén corrigió al unir todo. Soy el último. Tadeo soltó una risa para aliviar la tensión, pero su risa se cortó de golpe. Rodaron unas piedritas desde el borde de arriba, como si hubiera algo asomado. Apunté la linterna hacia la entrada. Nada. Solo un círculo de oscuridad. Al volver la luz hacia el grupo, vi a Miguel con la mirada perdida. Rubén le tocó el hombro. Él no reaccionó. Tadeo se acercó más. Sus labios estaban tensos.
Miguel soltó un susurro extraño. Luego su cuello se movió hacia adelante, como si algo lo apretara desde detrás. Soltamos el vaso. Miguel se desplomó sobre la tabla. Su respiración era superficial. Lo levantamos entre los tres y lo cargamos hacia los escalones. Su cabeza golpeaba contra nuestro pecho por el temblor de sus brazos. Al salir de la cisterna, lo acostamos en el patio. La linterna lo alumbraba desde arriba. Su rostro estaba pálido. Los ojos le temblaban involuntariamente. De pronto, despertó sobresaltado. Gritó algo que todavía me viene a la mente cuando intento dormir: me tocaron el cuello. Nos quedamos en silencio absoluto. Miguel se agarraba la garganta con ambas manos. Sus dedos se hundían en su piel como si quisiera evitar que algo regresara. Tadeo buscó agua, pero yo seguí mirando hacia la cisterna. Tenía la sensación de que alguien miraba desde abajo. Una mirada fija, escondida en la humedad y en el eco. Ayudamos a Miguel a ponerse de pie. Caminamos lento hacia el interior de la casa. En ese momento solo queríamos salir como pudiéramos. Lo llevamos hasta la entrada. De pronto comenzó a inclinar la cabeza hacia un lado de forma brusca. Su boca, torcida, se movía como si intentara decir algo, pero la lengua no obedeciera. Fue ahí cuando entendimos que estaba empeorando. Lo sacamos al exterior. Tadeo llamó a su hermano para que viniera por nosotros en moto. Lo llevaron a un hospital. Diagnóstico: parálisis facial repentina. Los médicos dijeron que podía ser estrés extremo, pero la coincidencia nos heló la sangre. Miguel no volvió a hablar claramente. Su pronunciación cambió. Las palabras parecían salir atoradas. Su familia decidió mudarse a otra ciudad. Rompieron contacto con nosotros. La tabla quedó en la cisterna. 3 días después, Rubén me dijo que la casa había sido puesta en venta. Nunca me atreví a regresar. Pero durante varias noches seguidas, antes de que me quedara dormido, escuché algo. Un sonido sutil, como uñas raspando concreto. A veces acompañado de un eco suave que repetía la misma frase que salió en la tabla: soy el último. Desde ese verano ya no participo en nada que pueda abrir puertas. Aprendí a respetar ciertos silencios. Aprendí a evitar lugares donde el eco suena demasiado profundo. Y cada vez que pienso en Miguel sentado en el suelo de la cisterna, sintiendo esos dedos delgados apretarle el cuello, el cuerpo me responde con un estremecimiento que me obliga a mirar por encima del hombro, incluso cuando estoy en mi propia casa. Hasta hoy sigo preguntándome algo: si había un último, ¿cuántos había antes? El altar en la barranca. Nunca debimos bajar por esa vereda. Lo pensé desde el primer momento en que los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, como si el viento los empujara hacia adentro de la barranca para ocultar lo que allí pasaba. Eran las 5 de la tarde cuando comenzamos a caminar. La luz todavía atravesaba las hojas, pero todo se sentía más frío de lo que debería en Tlalpan, en marzo. Íbamos solo por curiosidad. Habíamos escuchado a los vecinos hablar de ruidos extraños, cánticos, gente que bajaba con túnicas a esas zonas olvidadas donde ya ni los indigentes se atreven a dormir. Estaba conmigo Clara, mi pareja desde hace 3 años, que desde hace un tiempo se interesaba por cosas esotéricas. Fue ella quien propuso llevar una tabla de ouija hecha en casa, con letras marcadas en papel y un vaso invertido. Según decía, solo queríamos probar si algo respondía. Yo lo acepté, pensando que sería una anécdota sin consecuencias. La barranca parecía tragarse el sonido. El canto de los pájaros quedó atrás después del primer tramo, y al llegar al claro lo único que se escuchaba era el crujido seco de nuestras pisadas. Allí estaba, el altar. Era real. No era un rumor, ni un montón de piedras al azar. Era un círculo de concreto de aproximadamente 1 metro de diámetro, con marcas grabadas en el borde. Había restos de cera negra derretida, colillas de velas pegadas al centro, y lo que parecían ser mechones de cabello atados con hilo rojo. Clara se agachó sin miedo y tocó una de las marcas con la yema del dedo.
Esto lleva aquí años, murmuró, con una mezcla de admiración y nervios. Me limité a observar los alrededores. No había señal de que alguien viviera cerca. Ni basura, ni ramas partidas, ni trapos en los árboles. Pero el altar estaba limpio, como si alguien lo mantuviera. Ella colocó la tabla de cartón sobre el círculo y el vaso encima. Me miró con una sonrisa forzada. Se notaba que estaba más tensa de lo que aparentaba. Vamos a hacerlo, dijo. Yo solo quería terminar rápido y largarnos. Puso sus dedos sobre el vaso y me indicó que hiciera lo mismo. Preguntó si alguien estaba con nosotros. Nada. Volvió a preguntar. Esta vez, el vaso se movió levemente. Pensé que ella lo empujaba, pero al mirarla vi que su expresión había cambiado. Era seria. El vaso se deslizó lentamente hacia la palabra sí. Preguntó quién era. El vaso se dirigió a las letras, marcando, soy el último. Nos miramos sin entender. Clara rió nerviosa. Qué dramático, dijo. Y en ese instante, su cuerpo se fue hacia atrás. Cayó con fuerza, como si algo la hubiera empujado. Me arrodillé a su lado. Estaba inmóvil. Los ojos cerrados, la boca apretada. Le hablé. Nada. Le tomé la mano. Helada. Su pecho se movía rápido, como si le faltara el aire. De pronto, sus manos se crisparon y llevó ambas al estómago. Su cara se torció de dolor. Intenté levantarla, pero se resistía. Empezó a murmurar algo con los dientes apretados. Me incliné para oír. No entendí nada al principio. Luego, una frase se repitió 3 veces: sácalo, sácalo, sácalo. La ayudé a incorporarse como pude. Estaba pálida, sudando frío. Apenas se puso en pie, vomitó bilis. No había comido nada pesado. Me pidió que saliéramos de ahí. Guardé la tabla y bajamos como pudimos, tropezando entre las piedras. Cada paso de ella era una queja de dolor. La llevé al hospital. Dijeron que tenía sangrados internos. Le hicieron varios estudios, pero no encontraron causa clara. Estuvo 2 días ingresada. El diagnóstico fue trastorno gastrointestinal severo de origen desconocido. No quise mencionar lo de la ouija. A su familia le dijimos que habíamos comido algo en mal estado. Clara apenas hablaba. A ratos murmuraba dormida. Una noche despertó gritando. Dijo que alguien la estaba tocando por dentro. Esa frase me heló. Por dentro. Una semana después le dieron el alta. Volvimos a casa. Quiso quemar la tabla, pero cuando fui a buscarla donde la había guardado, ya no estaba. Pregunté a su hermana, a mi madre. Nadie la había tocado. Desapareció. Volvimos a la barranca 3 días después. Yo no quería, pero Clara insistió. Necesito ver si sigue ahí, dijo. Esta vez bajamos antes de las 4. Llegamos al claro. Ya no había altar. Solo tierra negra. Un círculo exacto de tierra quemada, sin cenizas. Ni cera, ni cabello, ni restos. Como si alguien lo hubiera arrancado de raíz. Clara se detuvo frente al centro del círculo. Me dijo, algo quedó aquí. Luego guardó silencio. Yo la tomé del brazo para sacarla del sitio. Ella no se movía. Le temblaban los labios. Estaba mirando hacia los árboles. Giré para ver qué era. No vi nada. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó sentada en la cama, mirando la pared. A la mañana siguiente tenía marcas rojas en el vientre. Como si algo le hubiese apretado con dedos muy largos. Llevamos las fotos al hospital. Dijeron que podrían ser reacciones alérgicas. Pero no tenía alergia a nada. Con el tiempo, Clara empezó a tener lapsos de desconexión. Hablaba sola. Una vez la encontré parada en la ducha, con el agua fría corriendo, vestida, con los ojos cerrados. Decía, yo no lo llamé.
Él vino solo. Tuvo que comenzar tratamiento psiquiátrico. Las resonancias no mostraban daño físico. Lo más perturbador ocurrió un mes después. Una tarde encontré en su cuaderno una página escrita con marcador negro. No era su letra. Era firme, masculina, con palabras repetidas una y otra vez: volveré. 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 Intentamos mudarnos. Buscamos otro lugar lejos de ahí. Pero Clara empeoró. Cada vez que empacábamos, tenía fiebre o vómitos. Dejamos de intentarlo. La casa quedó como una trampa. Yo mismo empecé a escuchar cosas. Golpes en la alacena. Pasos en el baño. Ruidos bajo la cama cuando no había nadie más. Y sobre todo, una presencia. Algo que sentías cuando apagabas la luz. Una idea metida en el cráneo de que alguien estaba contigo. Nunca encontramos explicación. Investigamos en foros, hablamos con gente que sabía de ocultismo. Solo nos decían lo mismo: ustedes invocaron algo. Y eso no se desinvoca. Han pasado 3 años. Clara ya no es la misma. Habla poco. Se mueve como si le costara habitar su cuerpo. Y algunas noches vuelve a escribir en ese cuaderno, aunque después dice que no lo recuerda. Yo también cambié. Ya no duermo bien. Sueño con el altar. Lo veo encenderse solo en medio de la barranca. Y a veces despierto con olor a tierra húmeda en la nariz, aunque la cama esté limpia. A veces pienso que tal vez lo que respondía en esa tabla no mentía. Quizás sí era el último. Pero no el último de ellos. El último de nosotros. La tabla en el vagón oxidado. Lo que pasó esa tarde no se me va a olvidar en la vida. Y no porque me haya dolido a mí directamente, sino porque desde entonces no puedo ver un tren sin que me regrese el mismo recuerdo. Estábamos en Chihuahua, en los patios viejos de Ferromex, donde los trenes abandonados se apilan como esqueletos de acero. Eran las vacaciones de Semana Santa y el calor pegaba fuerte. Yo tenía 19 años. Mis amigos Diego y Adrián eran de la colonia, de esos que conoces desde la secundaria y que siempre traen ideas medio torcidas para matar el aburrimiento. La idea de meternos a uno de esos vagones fue de Adrián. Dijo que conocía un punto por la parte trasera del patio donde la reja estaba rota. Lo había visto en Google Maps y decía que por ahí entraban los que rayaban los trenes con graffiti. Nos citamos un viernes, como a las 5 de la tarde. Trajimos sodas, papas, una bocina chiquita. Pero lo que traía Diego fue lo que cambió todo: una tabla de ouija hecha en cartón, recortada con regla, con letras y números marcados con plumón. Cuando le pregunté por qué traía eso, se encogió de hombros. Por si se pone aburrido. Caminamos por una brecha seca hasta llegar a la reja dañada. Pasamos sin problema. Adentro todo era más silencioso de lo que imaginé. Se escuchaba un zumbido constante, no sé si era del calor, de los transformadores o de algo que corría subterráneo, pero daba la sensación de que el lugar vibraba despacio, como si respirara despacio por debajo del suelo. Los vagones estaban llenos de óxido, rayados con mensajes sin sentido, apilados unos junto a otros como cadáveres. Nos metimos a uno de los más apartados, sin ruedas, asentado en puro polvo. El metal rechinó cuando abrimos la puerta corrediza. Adentro olía a aceite viejo y trapo húmedo. Había grafitis por todas partes. Diego sacó su tabla y la puso sobre una caja de madera volteada. Usamos una tapa de garrafón como puntero. Nos sentamos en círculo y colocamos los dedos sobre ella. No duró ni 3 minutos. Diego preguntó si alguien estaba con nosotros. Adrián se rió, como siempre. Yo me quedé en silencio. La tapa empezó a moverse. Pensé que era Diego quien la empujaba, pero lo vi. Tenía los ojos bien abiertos, serios. La tapa fue marcando letras lentamente. M-U-E-R-T-O, muerto. Nadie se rió. Adrián bajó los dedos y se levantó. Vamos a largarnos de aquí.
Diego se quedó mirando la tabla. La tapa ya no se movía. La tomó y la aventó por una rendija. Yo agarré mi mochila y salimos. Nos bajamos del vagón. Caminamos de regreso hacia donde estaba la reja, cruzando un tramo de vías cubiertas de polvo. En ese momento, oímos el chirrido de metal. Venía del costado. Volteamos. Una unidad de mantenimiento venía directo hacia nosotros. No era muy rápida, pero sí lo suficiente para hacernos correr. Yo crucé las vías en 2 zancadas. Diego lo hizo después. Adrián venía atrás, gritando. Alguien gritó su nombre. No recuerdo si fui yo. La unidad no frenó. Ni siquiera intentó. Lo golpeó con el frente metálico y lo levantó como trapo. Adrián voló hacia un costado, rebotó contra los rieles y quedó doblado, con la cabeza chorreando sangre. Diego corrió hacia él. Yo me quedé inmóvil, viendo cómo el operador bajaba corriendo del vagón de servicio, con la cara desfigurada por el susto. Paramédicos, policía, patrullas. Todo llegó después. Nosotros estábamos sentados sobre una piedra, sin hablar. El operador dijo que había perdido el control de los frenos. Que había algo en las vías. Dijo que era una sombra. Que saltó frente a él. Los peritos lo apuntaron como error mecánico. La madre de Adrián nos preguntó si estábamos haciendo tonterías. Que alguien había dicho que traíamos una ouija. Diego lo negó. Yo también. Pero Clara, la hermana de Adrián, nos encaró una semana después. Dijo que en su mochila encontró un pedazo de cartón con letras negras, manchado de tierra y con una palabra escrita con marcador rojo. Te toca. Yo no lo había visto antes. Diego juró que lo había tirado, pero ese pedazo no era el que usamos. Era otro. Más grueso. Más viejo. Olía a óxido. Después del velorio, intentamos regresar al lugar, pero la reja ya estaba cerrada con soldadura nueva. Pusieron cámaras. Diego dijo que era mejor así. Pasaron 2 semanas. Luego 1 mes. Las cosas no se calmaron. Empezaron a pasar detalles raros. El celular de Diego se reiniciaba solo a las 3:33 de la mañana cada noche. Una vez encontró una foto nueva en su galería. Era del interior del vagón. Tomada desde arriba, como si alguien estuviera en el techo. Yo empecé a oír golpes en la cochera. Una noche, me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Mi padre salió a revisar. No había nadie. El perro ladraba sin parar. Mi madre encontró la tapa del garrafón en la cocina, encima de la estufa. Nunca la trajimos de regreso. Diego desapareció por 2 días. Lo encontraron en un terreno baldío, con las uñas llenas de tierra, deshidratado. Dijo que había soñado que el vagón lo había tragado. Que escuchaba voces que le decían que aún faltaban 2. Que no se había terminado. Clara me habló una madrugada. Estaba llorando. Había encontrado en la cama de Adrián una hoja doblada. Era la tabla. La misma. Con sangre seca en las esquinas. Me pidió que dejara de buscar explicaciones. Que aceptara que algo se había pegado a nosotros. Yo ya no duermo bien. Los trenes me persiguen. El ruido metálico de las ruedas lo escucho hasta en mis sueños. Una noche me desperté con el zumbido agudo de una bocina ferroviaria. Estaba solo en mi cuarto. Pero el sonido venía de adentro de mi cabeza. Como si alguien lo reprodujera desde dentro. A veces siento que cuando me miro al espejo, el reflejo se queda mirándome un segundo después de que yo ya volteé. Clara dice que eso no es mío. Que lo trajimos del vagón. Que la tabla no era la única. Hay noches en que me despierto con tierra en las manos. Tierra negra. Húmeda. Como la de los patios. Ouija bajo la lluvia. Esa noche todavía la escucho cuando cierro los ojos.
La lluvia golpeaba el techo de lámina con un ritmo irregular, como si alguien diera pasos encima de la casa. Yo tenía 17 años y estaba en la casa de mi amigo Tomás, en Saltillo. Habíamos quedado de juntarnos para ver películas de terror, pero la tormenta nos encerró. Su mamá se había ido a trabajar el turno de noche y nos quedamos solos. Éramos tres, Tomás, su primo Raúl y yo. A esa edad cualquier cosa nos parecía buena idea, incluso lo que ahora considero la peor decisión que tomamos en nuestras vidas. La ouija fue idea de Raúl. La traía en una carpeta vieja. Era un pedazo de cartón recortado, con letras marcadas en plumón negro y un vaso de plástico como indicador. Se la había encontrado entre las cosas de su hermano mayor. Según él, nunca la habían usado. A mí no me hacía gracia, pero la tormenta nos tenía aburridos y Tomás dijo que mejor jugábamos a eso que quedarnos escuchando el viento. La luz parpadeó varias veces. Afuera los truenos iluminaban las ventanas como flashes de cámara. Tomás puso una vela sobre la mesa porque se veía que en cualquier momento todo se oscurecería. Raúl colocó la tabla enfrente y puso el vaso en el centro. Nos pidió que pusiéramos un dedo encima. Lo hicimos casi riendo, pero la atmósfera cambió muy rápido. Raúl preguntó si había alguien presente. La lluvia siguió golpeando. Nada más. Tomás soltó una carcajada y dijo que eso no funcionaba. Raúl volvió a preguntar. Esta vez el vaso se movió un poco hacia un lado. Pensé que era Tomás empujando, pero él también tenía la expresión tensa. El vaso se deslizó hacia las letras. Primero marcó la M, después la A, luego la R y al final la O. La palabra quedó completa, Maro. Ninguno conocía a alguien con ese nombre. Raúl preguntó qué significaba. El vaso comenzó a moverse otra vez, esta vez de manera más firme. Señaló una y otra vez la letra O. Luego avanzó hasta la palabra aquí. Tomás tragó saliva. Yo me quedé mirando la vela, que temblaba sin viento. Raúl quiso confirmar. Pronunció en voz alta el nombre. Maro. En ese instante, desde el baño del pasillo se escuchó un gruñido. No era un animal. No era el eco de la tormenta. Era un sonido seco, profundo, como cuando alguien intenta sacar aire con fuerza desde la garganta. Tomás nos miró con los ojos muy abiertos. Raúl preguntó si quizás una ventana se había abierto. Yo le dije que el baño no tenía ventana. Nos quedamos en silencio. Otro trueno iluminó toda la casa. El gruñido regresó, más fuerte. Tomás se levantó y dijo que no quería seguir con eso. Raúl insistió en revisar el baño para demostrar que era algo normal. Yo no quería acompañarlos, pero tampoco podía quedarme sentado con esa tabla frente a mí. Caminamos por el pasillo. La madera húmeda crujía bajo nuestros pasos. El aire se sentía más frío conforme nos acercábamos a la puerta del baño. Tomás la abrió de golpe. La vela del pasillo estaba apagada, así que solo entró la luz amarillenta de la sala. Dentro del baño había un olor a humedad más intenso que de costumbre. El espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera exhalado fuerte sobre la superficie. Raúl se acercó y pasó la mano para limpiar un poco. Lo que apareció entonces me hizo sentir un escalofrío que todavía recuerdo con precisión. Había un símbolo en el vidrio. Un círculo atravesado por una línea irregular, como dibujado con dedos mojados. Raúl retrocedió. Tomás dijo que alguien debía haber hecho eso antes. Pero la forma tenía gotas frescas resbalando hacia abajo. Le pedí a Tomás que trajera un trapo. Él fue a la cocina. Cuando regresó, el símbolo seguía ahí. Lo borró con fuerza. Yo observé sus movimientos. Raúl respiraba rápido, como si ya no quisiera estar en ese pasillo. Nos fuimos de vuelta a la mesa sin hablar. Cuando pasamos junto a la ouija, el vaso se movió solo un poco. Yo lo vi. No tenía explicación.
Raúl cerró la carpeta donde guardaba la tabla y dijo que era mejor parar. Tomás apagó la vela. La tormenta afuera seguía igual, pero dentro de la casa el ruido se sentía como si se colara entre las paredes. Nos acostamos en la sala. Ellos en los sillones, yo en una colchoneta. La vela apagada todavía despedía un olor a cera caliente. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Ninguno podía dormir. Escuché a Raúl moverse inquieto. Después escuché un suspiro que no supe de quién era. Luego escuché lo que pensé que era el viento moviendo algo en el pasillo. No era el viento. Me levanté despacio. El pasillo estaba a oscuras, pero alcancé a ver el reflejo plateado del espejo del baño. La puerta estaba entreabierta. Caminé despacio hasta asomarme. El símbolo había vuelto a aparecer. Más grande esta vez. Más definido. Parecía dibujado con una fuerza distinta, como si alguien lo hubiera presionado contra el vidrio con desesperación. Me eché para atrás. Tomás se despertó y me preguntó qué pasaba. Cuando le dije lo que había visto, corrió al baño. Raúl también se levantó. Los tres miramos el espejo. Ninguno habló. Al día siguiente, Raúl ya no era el mismo. Caminaba como si algo lo estuviera empujando desde adentro. No hablaba mucho. Cuando intentamos preguntarle si estaba bien, solo levantó la vista con un gesto extraño. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera parpadeado en horas. Esa tarde él dijo que necesitaba estar solo. Se encerró en el cuarto de Tomás y puso música muy alta. Nosotros nos quedamos afuera. A los pocos minutos escuchamos golpes. Tomás abrió la puerta. Raúl estaba sentado en la cama, respirando agitado. La música seguía sonando. En la pared del cuarto aparecía algo hecho con plumón negro, un círculo atravesado por una línea irregular. El mismo símbolo del espejo. Tomás empezó a gritar. Le preguntó si él había hecho eso. Raúl dijo que no recordaba haber tomado un plumón. No recordaba haberse levantado. No recordaba nada del último rato. Yo lo observé y vi que tenía la mano manchada de tinta. Ese fue el primer día. Durante las siguientes noches, Raúl dejó de dormir. Se quedaba sentado, mirando fijamente a la nada. Cada vez que parpadeaba, parecía que regresaba de un lugar muy lejano. Tomás intentó convencerlo de ir a un médico, pero Raúl decía que estaba bien, aunque sudaba a todas horas y respiraba como si le costara trabajo mover el pecho. Una madrugada, Tomás me llamó por teléfono. Me dijo que Raúl estaba diciendo cosas sin sentido, golpeando las paredes del baño. Fui corriendo a su casa. Lo encontré llorando y hablando solo, con el espejo empañado otra vez y con símbolos repetidos una y otra vez, unos encima de otros. 2 semanas después, Raúl sufrió un ataque psicótico. Sus padres lo llevaron al hospital. No quiso ver a nadie. Tenía la mirada perdida en un punto invisible y repetía que algo se había quedado en la casa. Decía que escuchaba un gruñido cada vez que veía agua en cualquier superficie. No sé si era del espejo, de la lluvia o de algún lugar dentro de él. Tomás intentó hablar con él después, pero Raúl estaba desconectado de todo. Cada vez que Tomás mencionaba la ouija, Raúl cerraba los ojos con fuerza, como si eso le causara dolor físico. Una enfermera nos comentó que había escrito el mismo símbolo en una hoja durante horas, sin detenerse. Yo dejé de ir a esa casa. El baño se quedó con el espejo cubierto, porque nadie quería ver lo que pudiera aparecer. La tabla nunca volvió a salir. Raúl fue internado en un centro especializado. No sé si alguna vez recuperó la tranquilidad. La ouija entre tumbas abiertas. Me llamo Esteban. Y lo que viví en aquel panteón de Lima cambió la forma en que pienso sobre los lugares donde la tierra ya está abierta esperando un cuerpo. Todo ocurrió en 2008, cuando tenía 18 años y pasaba mucho tiempo con un grupo de amigos que buscaban emociones fuertes. Nunca imaginé que una de esas ideas terminaría marcándome de manera tan profunda.
Esa tarde caminábamos por las calles cercanas al Panteón San Silvestre, un lugar poco vigilado, con muros viejos y un portón oxidado que rara vez cerraban bien. Habíamos ido ahí algunas veces para fumar o para contarnos historias, pero esa vez llevábamos algo distinto, una tabla de ouija casera que mi amigo Lucho había hecho con una caja de cereales y marcador negro. Decía que funcionaba igual que una verdadera, que lo importante era la intención. Yo no creía nada de eso, pero tampoco quería quedarme atrás cuando todos aceptaron la idea de jugarla dentro del panteón. La entrada estaba silenciosa. El guardia no estaba en su puesto y el aire tenía ese olor terroso característico de los cementerios, mezclado con flores secas. Caminamos entre lápidas antiguas, algunas torcidas, otras blanqueadas por el sol. Éramos 4, Lucho, Mario, Beto y yo. Avanzamos hasta una zona más alejada, donde había tumbas nuevas, y entre ellas, una fosa recién cavada que aún no tenía ataúd. La tierra oscura estaba húmeda por una llovizna que había caído por la mañana. Lucho dijo que ese era el lugar ideal. Puso su mochila en el suelo y sacó 3 veladoras pequeñas. Las encendimos con un encendedor barato. El viento las movía con fuerza, pero aún así se quedaron prendidas. Beto miró alrededor y preguntó si no sería peligroso estar ahí, pero Lucho lo ignoró y colocó la tabla en el borde de la fosa, sobre la tierra húmeda. Acomodamos la plancheta improvisada, un pedazo de plástico transparente recortado con forma ovalada. Nos sentamos formando un semicírculo frente a la tumba abierta. Cada uno puso un dedo sobre el plástico. Mi mano estaba fría. Sentía la humedad subir desde el suelo y entrar por las mangas de mi chamarra. Lucho comenzó con la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse? Nada. Solo el leve crujido de ramas movidas por el viento. Esperamos. El silencio parecía arrastrarse entre nosotros. Mario exhaló fuerte, más por nervios que por cansancio. Beto se frotó la rodilla. Lucho volvió a preguntar. La planchette seguía quieta. Pasaron varios minutos. Yo empezaba a sentir calambres en los dedos. Hasta que algo rompió el ambiente. Una de las velas lanzó un chasquido y un pequeño hilo de cera saltó hacia atrás. Lucho dijo que era normal. Beto soltó una risa nerviosa. La planchette vibró apenas, como si el plástico reaccionara a un temblor del suelo. Mario levantó la vista hacia la tumba. ¿Sintieron eso? Debió ser un insecto debajo, respondió Lucho. La vela de la derecha comenzó a inclinarse por la presión del viento. La flama golpeaba hacia un lado. Lucho apretó los dientes y volvió a preguntar. ¿Quién eres? Ningún movimiento. El viento pasó entre nosotros y levantó un poco de tierra. Sentí un estremecimiento en la columna. Lucho insistió. ¿Quieres decirnos algo? En ese instante ocurrió algo que todavía puedo ver con absoluta claridad. La veladora de la izquierda emitió un ruido seco, como cuando una botella se rompe por dentro. La flama se apagó y el vidrio explotó hacia afuera. Trozos pequeños volaron en diferentes direcciones. Los 4 retrocedimos al mismo tiempo. La planchette se movió sola, temblando como si alguien la golpeara desde abajo. Lucho dijo que nos calmáramos. Mario se puso de pie y miró hacia la entrada del panteón. No había nadie. El aire seguía quieto, pero se sentía denso, como si cargara algo más aparte del polvo y la humedad. Vámonos, dijo Mario. Un segundo, respondió Lucho. Solo un segundo más. Volvimos a poner el dedo sobre la planchette. El plástico seguía vibrando, como si tuviera un impulso propio. Los dedos nos resbalaban por la superficie. Lucho preguntó una última vez. ¿Qué quieres? La planchette dejó de vibrar repentinamente y se movió hacia abajo. Luego hacia la derecha. Después se detuvo en el borde donde no había ninguna letra. Era como si señalara un vacío.
No quise seguir más. Saqué el dedo. Mario también. Beto se levantó de inmediato y se alejó. Lucho trató de convencerlo, pero yo ya no quería estar ahí. La sensación de que algo nos rodeaba era demasiado fuerte. Recogí mi mochila. Mario cargó la suya. Lucho cerró la carpeta donde tenía guardada la tabla. Comenzamos a caminar hacia la salida. Entonces ocurrió lo que terminó por quebrarnos. Mario se detuvo de golpe y dijo que había dejado su botella de agua cerca de la tumba. Beto le dijo que la dejara, que ya era tarde. Mario insistió. Volvió corriendo. Nosotros esperamos junto a un mausoleo. El viento había comenzado a moverse con más fuerza. Se escuchaba el bamboleo de un portón metálico a la distancia. Mario tardó más de lo que debía. Cuando regresó, traía la cara blanca, casi amarilla. Tenía los ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible. Le pregunté qué pasaba. Señaló con el brazo tembloroso hacia la fosa. Corrí con él. Beto y Lucho nos siguieron. La tierra donde habíamos puesto la ouija tenía una marca perfecta. Una huella profunda. Un pie. Pero sin dedos. La parte frontal era lisa, como si la piel hubiera sido borrada o nunca hubiese existido. La forma era más larga que un pie normal. Había tierra desplazada alrededor del contorno, como si algo se hubiera sostenido ahí antes de levantarse. La flama de la única vela que quedaba encendida se torció hacia el símbolo de la huella, iluminándolo apenas. Lucho dio un paso atrás. Mario respiraba con dificultad. Beto murmuró algo incomprensible. Yo solo me quedé mirando ese contorno extraño. Una idea me cruzó la mente: alguien o algo se había parado sobre la tierra justo después de que nos fuimos. O quizás antes. Tal vez mientras recogíamos nuestras cosas. Y si había sido así, no habíamos estado solos durante el juego. Vámonos ya, dije. Nadie discutió. Caminamos rápido hasta la salida del panteón. Beto tropezó 2 veces. Mario volteaba cada pocos pasos. Lucho mantenía los labios apretados y miraba hacia el suelo. Cuando salimos finalmente a la calle, el aire se sentía distinto. No más viento. No más presión. Solo el ruido lejano de carros y un perro ladrando. Nos separamos rápido. Todos querían llegar a sus casas. Yo caminé sin mirar atrás. Tenía la sensación de que algo fijo, algo sin ojos, seguía mis pasos. Esa noche me quedé encendiendo y apagando la lámpara de mi escritorio sin razón. No sabía en qué pensar. La imagen del pie sin dedos me daba vueltas en la cabeza. No era de un animal. No era de un niño. Era algo imposible de clasificar. Al día siguiente, cuando fui a la escuela, Mario no llegó. Beto tampoco. Solo Lucho estaba ahí, aunque con la mirada hundida. Me dijo que había soñado con tierra. Mucha tierra. Y que en medio había un hueco perfecto, como un pozo. Y algo respiraba dentro. Esa misma tarde me enteré de que Beto había sufrido un colapso nervioso. Gritaba que alguien se paraba junto a su cama aunque no hubiera nadie. Repetía que la marca regresaría. Que no había terminado. Yo dejé de hablar con ellos. Preferí guardar silencio. Preferí guardar la imagen para mí. Pero cuando llueve fuerte, sobre todo cuando la tierra huele a humedad reciente, mi mente regresa a esa tumba abierta en Lima, a esa tabla improvisada, al estallido de la vela. Y a esa huella imposible sobre la tierra mojada. La ouija bajo la primaria abandonada. Desde que tengo memoria, esa primaria había estado cerrada. No era una ruina, pero tenía años sin uso. Estaba a solo 2 cuadras de mi casa, en una colonia tranquila de Morelia. Los vecinos decían que la clausuraron por filtraciones en la estructura, otros que por un accidente con un niño que se cayó de una escalera y se desnucó.
Yo solo sabía que tenía los cristales rotos, el portón oxidado y la parte trasera cubierta por una barda con grafitis que daba a un terreno baldío. Una tarde, Carlos nos mostró las fotos. Había entrado por una ventana rota de la parte trasera. Lo curioso no era la escuela en sí, sino lo que encontró en los bajos del gimnasio, una especie de sótano con gradas de concreto y una abertura en el suelo, como una coladera industrial. No tenía reja ni tapa, solo un hueco negro que descendía en espiral. Era una cisterna, según él. Pero lo más raro era que en una esquina, sobre un tablón, había velas, un frasco con lo que parecía sangre seca, dibujos en gis y una tabla de ouija quemada en las orillas. Eso nos bastó para querer volver. Pero no a mirar. A jugar. Éramos 5, Carlos, Diana, Josué, Laura y yo. Llevamos linternas, una ouija casera y velas. Llegamos por la noche, saltando la barda trasera. Caminamos con cuidado por el gimnasio y bajamos al sótano. El aire ahí era más espeso, olía a trapo húmedo. La cisterna estaba justo como Carlos la describió, sin tapa, con escalones que bajaban en espiral. Pusimos las velas en la orilla y la tabla sobre el suelo polvoso, al lado del agujero. Empezamos con nerviosismo, como si fuera un juego. El vaso era de vidrio grueso. Pusimos los dedos y preguntamos lo típico, si había alguien, si quería comunicarse. Por 10 minutos no ocurrió nada. Diana se reía. Laura bostezaba. Josué tomó el celular para grabar. Pero justo cuando pensé que no pasaría nada, el vaso se movió. Muy lento, hacia la S, luego hacia la I, luego G, U y E. ¿Sigue qué? Dijo Laura. Carlos preguntó si estaba con nosotros. El vaso se deslizó así. ¿Qué quieres? Pregunté. El vaso vibró levemente y se fue hacia letras que deletreaban B-A-J-A. Nadie lo entendió al principio, hasta que Josué miró la cisterna y dijo en voz baja, se refiere a ahí. Diana rió nerviosa. Ni de broma. Pero Carlos, que siempre era el que se atrevía, se levantó con la linterna y se acercó al borde. En la oscuridad, su luz iluminó apenas los primeros escalones de metal. El eco era extraño, cada paso que daba tenía retardo, como si el sonido rebotara en algo más profundo de lo que parecía. Solo son escalones, dijo. ¿Y si bajamos? Le dijimos que no. Que mejor siguiéramos preguntando. El vaso volvió a moverse, y ¿Ya qué? Murmuró Laura, incómoda. ¿Ya bajaste? Pregunté. La tabla no respondió. Entonces Carlos dijo, ¿y si bajamos con la ouija? Pensé que hablaba en broma, pero la tomó con cuidado y empezó a descender con la linterna entre dientes. Nadie lo detuvo. Fue tan rápido que cuando nos dimos cuenta ya estaba abajo, a unos 5 escalones de distancia. Solo se escuchaba el sonido del vidrio rascando la superficie cuando puso la tabla al pie de la cisterna. De pronto, gritó, vengan. ¿Se siente algo acá? Diana se negó. Laura también. Pero Josué, movido por su tontería de grabarlo todo, fue detrás. Yo dudé un segundo, pero bajé con él. El aire era más frío, con un olor metálico. No había nada más allá de los escalones, solo un círculo de concreto al fondo, húmedo y resbaloso. Pusimos el vaso y comenzamos de nuevo. Esta vez, no tuvimos que esperar. El vaso se movió con una velocidad absurda. Letras sin orden. Ruidos en las paredes. Un golpe en la parte superior del tubo. Cuando pregunté quién era, el vaso deletreó M-I-R-A-R-A-R-R-I-B-A. Los tres levantamos la vista al mismo tiempo. La linterna de Carlos apenas iluminaba un fragmento del techo, pero por un segundo vimos algo moverse. Una figura colgada, pero no como alguien ahorcado, sino como si flotara, inmóvil. Con los brazos extendidos hacia nosotros. Carlos gritó primero. Josué tropezó al girarse. Yo lancé la linterna por reflejo y todo se oscureció.
Escuchamos como el vaso estallaba al caerse. Las velas se apagaron. Salimos de la cisterna entre empujones. Diana lloraba. Laura tenía la cara pálida. Cuando preguntamos por qué, dijeron que al apagarse las velas, el aire había cambiado, como si algo subiera con nosotros, como si respirara muy cerca. Corrimos. 2 días después, Carlos dejó de contestar mensajes. Su mamá fue a buscarlo. Lo encontró encerrado en su cuarto. Había cubierto todas las ventanas con periódicos y pegado dibujos de símbolos raros en la pared. Decía que escuchaba ruidos por las noches, voces que venían del piso, susurros que decían su nombre desde el drenaje. Lo internaron por crisis nerviosa. No volvió a hablar bien. Diana se fue a vivir con su tía. Josué subió el video a un canal privado, pero horas después lo eliminó. Dijo que en el audio se escuchaba una voz que nadie recordaba haber dicho nada. Una voz que repetía la palabra baja en un tono grave, distorsionado. Yo no regresé. Pero unos meses después pasé por ahí. La entrada trasera estaba cubierta con tablas nuevas y en la barda alguien había pintado una advertencia: no toques la puerta de abajo. Nunca entendí por qué lo escribieron así. No había puerta en esa cisterna. Solo un agujero y una oscuridad que parecía no tener fondo. Pero a veces sueño con ella. Y en el sueño, siempre estoy en los escalones. Y el vaso no se mueve con letras. Solo da vueltas. Hasta que se rompe. Y escucho el eco de algo que no baja, sino sube. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.